Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. 8:27 recibimos en la cabina al alcalde del distrito de Magdalena del Mar, al señor Francis Allison. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la oportunidad. A ver, vamos a hablar de esta ley que divide opiniones en el Congreso de la República, sobre todo, pero que declara imputables penalmente a los menores de 17, 16 años. La ley continúa generando polémica, el gobierno no la observó, por el contrario, promulgó esta norma y hay voces críticas desde la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que han dicho que esta ley es, en principio, inconstitucional. ¿Cuál es su lectura? En un distrito que enfrenta, digamos, también el problema de la inseguridad y que tiene su propia estrategia para combatirla. Sí, a ver, hablaré como alcalde, como abogado penalista y como alguien que conoce la realidad y que incluso conozco el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil, llamado lo que la gente llama Maranguita. En primer lugar, a mí no me preocupa que los jóvenes asesinos vayan presos. Me preocupa más bien que no vayan presos. Creo firmemente, Mávila, que quien jala un gatillo y asesina, en ese mismo instante se convierte en mayor de edad. Estamos viviendo en el Perú momentos excepcionales que requieren de medidas excepcionales que en todo caso en el futuro podrían hasta ser cambiadas, pero hoy no tengo la menor duda de que el Estado debe estar unido y firme y tomar decisiones muy radicales para enfrentar la delincuencia y especialmente el crimen organizado. Debo también... ¿Está a favor de la norma? 100%. Y algo más. ¿A qué me refiero con lo siguiente? ¿Realmente protegemos a los menores de edad con normas que los hacen inimputables? Yo creo que es lo contrario, porque justamente los buscan para convertirlos en sicarios, porque obviamente su capacidad, la capacidad del Estado de sancionarlos está restringida. Es cierto que en el Perú a los menores de edad se les puede condenar, bueno, se les puede llevar a un centro de rehabilitación hasta 10 años, no es poca cosa, pero evidentemente el régimen es distinto y no es exactamente una pena de cárcel como la llevan en un penal distinto. Permítame, por favor, debemos cumplir con la pausa, son las 8:29, vamos a los titulares de la media hora, y al volver quisiera incorporar una pregunta para el análisis suyo. ¿No es esta ley una demostración de que el Estado finalmente está claudicando o reconociendo que no ha podido atender a una población vulnerable y que la ha dejado a merced justamente de la delincuencia, que sí ha sabido de alguna manera ser atractiva y darle una oportunidad? Dejo la pregunta, vamos a la pausa y regresamos con el alcalde Francis Allison aquí en la cabina. Son las 8:38 de la mañana. Retomamos ahora sí nuestra conversación con el alcalde del distrito de Magdalena del Mar, Francis Allison, a propósito de esta ley, la ley 330, que señala que al igual que cualquier persona adulta, desde ahora los adolescentes de 16 y 17 años podrían ser procesados penalmente por delitos como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio, violación sexual, entre otros. La pregunta que le hacía al señor Allison, quien está de acuerdo con la norma, es si esto no es un reconocimiento de que el Estado ha fracasado en atender a una población. Según datos del segundo censo, tengo aquí, Nacional de Población de Centros Juveniles 2024, 62,9% de adolescentes privados de libertad en el Perú no ha concluido la secundaria. El 63,2% sufrió abandono de sus padres entre los 0 y 6 años. De acuerdo. A ver, cuando uno va a lo que la gente conoce como Maranguita, que no es el nombre correcto, hay un gran porcentaje de los jóvenes ahí internados en talleres de danza, es muy lindo verlos danzando, otros en carpintería, otros en taller de melamina, hacen unos muebles preciosos, y es lindo ver cómo algunos de esos jóvenes sí se están rehabilitando, pero ojo, hay un grupo de los más violentos que ahí mismo se les considera irrecuperables, que ellos no están en ningún taller ni les interesa siquiera intentar ser rehabilitados. Más bien están esperando un momento para salir y volver a delinquir. Por eso, a ver, permítame para retomar la pregunta. ¿Eso quiere decir que el Estado entonces ha fracasado? Es decir, 100%. Un país donde un joven de 16 años se siente seducido
por una organización criminal y se convierte en sicario, es un joven que de pronto es la única alternativa que tiene o la más atractiva que se le presenta. Por eso le decía yo, ¿hay un fracaso del Estado? 100%, hay un fracaso del Estado y es lamentable, pero ¿qué hacemos ya con alguien, un joven que es producto de ese fracaso y que no quiere ser rehabilitado y que es un asesino porque se dedica al sicariato? Simplemente lo tratamos como un niñito y lo soltamos para que siga matando, o nos encargamos de que no vuelva a matar, justamente internándolo con una pena de adulto, no de hasta 10 años, sino 25 años que tiene un sicario. Porque la pura verdad, la mayor función del Estado es la protección de la persona humana, protegerlo justamente de aquellos que asesinan, porque proteger la vida es lo más importante dentro de la protección que el Estado debe dar. Entonces, ¿a qué tenemos que concluir? Que debemos proteger al resto de la sociedad de esos jóvenes que asesinan por 200 soles. Entonces, lamentablemente, sí, el fracaso del Estado ha llevado a que hayan jóvenes en esa situación. Pero es que ellos son reversibles, la mayoría no lo son. Ahora, ese fracaso del Estado va a continuar en la medida en que no se rectifique, en que no ofrezcamos como país alternativas u oportunidades a estos jóvenes. Entonces, el análisis de muchos es correcto. Hoy encerramos a los de 16. Esto significa que mañana vamos a encerrar a los de 14 y luego en 10 años más estaremos encerrando a los de 12. Y estoy de acuerdo con ellos si no tomamos acciones. ¿A qué me refiero? Ya en el Perú, Mávila, hace cuestión de 60 días, en una semana se detuvo a 3 sicarios. Los 3 tenían menos de 16, había uno de 14, 15, o sea, ya hay sicarios en el Perú de 14 años y de 15 años también. Y entonces, ¿qué vamos a seguir bajando la pena? No, evidentemente esa norma implica varias cosas. Por un lado, que el Estado se ponga a trabajar, pues obviamente, en dar buena educación, en generar oportunidades para los jóvenes. El tema de la salud mental en los colegios es un tema abandonado. El tema, ojo, de la destrucción de la familia. Está dando por perdidos a aquellos que ingresen a la cárcel. Es decir, encerremos a estos sicarios de 16, 18 o a estos delincuentes, porque, ojo, se trata de sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio, violación sexual. Son una gama amplia de delitos. Su postura es, hay que encerrarlos porque no queda otra salida, es decir, son ciudadanos perdidos, no queda más que meterlos a la cárcel 25 años o el resto de su vida porque van a salir. No. Es decir, ¿dónde queda el rol de la rehabilitación? Y ojo, no estoy expresando una opinión, me estoy poniendo del otro lado de la lectura. Sí. ¿Está el Estado preparado para atender a una población penitenciaria que se podría ver incrementada y para ofrecer una alternativa de rehabilitación a esos jóvenes que ingresen de 16 años? Usted se refiere que no hay solución para ellos. A ver, yo me hubiera acogido más a lo que tienen algunos países que tienen el sistema jurídico anglosajón. Explico. Países como Estados Unidos, lo vemos hasta en las películas, los menores sí son condenados como adultos, ¿no es cierto? Y no solamente Estados Unidos, Canadá y otros más del mundo jurídico anglosajón. En muchos de esos países lo que hay es previamente una audiencia de remisión. Se analiza en cada caso si el joven debe ser condenado, primero, procesado o no como adulto. En algunos lugares es así, no es que, ya, tienes 16 y vas de frente como adulto. Se ve en cada situación, por ejemplo, la ferocidad del asesinato. Has matado, sí, pero ¿qué circunstancias? Hay asesinatos que son más graves que otros por el tipo de violencia que usas. Por ejemplo, una utilización de combustible, prender fuego y quemar vivo a un ser humano es mucho más grave que simplemente jalar un gatillo, porque hay una forma cruel de asesinar que implica una mayor crueldad de la gente, ¿no? Entonces, en muchos países del mundo anglosajón, primero hay una etapa preliminar, previa, para ver si ese menor debe o no debe ser juzgado como adulto, ¿no es cierto? Diversos antecedentes familiares, personales. Y lo otro es en qué condiciones va a cumplir la pena dentro de la cárcel. Es decir, pabellones diferenciados, de pronto, como usted dice. Aquellos más violentos irán y tendrán un régimen distinto a aquellos otros que tienen la alternativa de repente de aprender algún tipo de oficio. Pero ¿el Estado está preparado para eso? No lo está. ¿Está preparado para la aplicación de una norma de esta naturaleza? No lo está, y debo explicar algo. Claro, la preocupación de muchos ahora es que estos siendo 16 y 17 años, así sean asesinos, y en muchos casos irrecuperables, al ir a una cárcel de gente que hay 40 años,
30 años van a ser también ellos víctimas de violencia, va a ser más difícil cualquier intento, aunque ya sean irrecuperables, cualquier intento final de rehabilitarlos, ¿no? Pero también, ojo, eso sucede también en los centros de diagnóstico como Maranguita, donde estos más violentos también tienen que estar separados de los menos violentos, porque si no también esos menores de edad son los que abusan y hasta violan sexualmente de los otros internos en esos centros de rehabilitación juvenil, porque de los que son menos violentos. Entonces, es un caso mucho más complejo que solamente, evidentemente, Mávila emitir una ley. Es de ahí A el eso motivo de voy. este debate. Pero la ley ya está promulgada y Así vigente. es. Y evidentemente, por ejemplo, mira, el INPE pidió, tengo una conversación con Javier Yaque, y me explicaba muchas cosas interesantes. El INPE pidió 12 millones, por ejemplo, para sacar a 1000 internos con grillete. 12 millones para sacar a 1000 del penal, 1000 que pueden ir con grillete a su casa porque no hay peligro de fuga, porque el tipo de delito menos gravoso, menos, digamos, violento. No hay 12 millones para los grilletes, ¿no? Entonces, nos hemos llenado de normas que no se aplican. Y en ese caso, Mávila, no solamente no hay sitio en los penales, sino que en realidad ya la Fiscalía ha dicho que prácticamente ha hecho un llamado a aplicar control difuso y también el Poder Judicial. Sí. Y es que siempre estamos haciendo normas de manera efectiva y no efectiva, porque toda norma debe tener primero, una norma de este tipo, un entendimiento claro entre aquellos que van a hacer la ley con aquellos que van a ejecutarla. Sin embargo, está a favor de la norma. Yo estoy a favor, porque se ha hecho de manera... A ver, creo que la norma en concepto es buena, pero lamentablemente sí se ha hecho de manera inadecuada y equivocada. Por ejemplo... ¿Es aplicable ahora? No va a ser aplicada. Yo estoy seguro que ningún juez mandará a la cárcel al menor como mayor de edad, menos aún cuando la Defensoría ha anunciado una acción de inconstitucionalidad. Y a eso quiero llegar. A ver, en octubre del año pasado, el Congreso con bombos y platillos aprobó una ley para que la policía investigue y ya no sea el fiscal quien dirige la investigación. Más allá del debate de quién debe hacerlo, la Constitución política dice hoy que quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Entonces, ¿qué hace el Congreso sacando una ley que contradice frontal y directamente un mandato constitucional? Si el Congreso quería que la policía dirija la investigación, tenía que también cambiar la Constitución y no sacar una ley inconstitucional que colisiona directamente con mandato expreso de la Constitución. ¿Y qué ha pasado? Entonces, no se aplica. Mávila, no hay en ningún caso que la policía esté dirigiendo la investigación y no lo está haciendo el fiscal. Ahí tienes un ejemplo de una norma que más allá si es buena o mala, no sirve para nada porque no se hizo de manera adecuada. Esa norma va a ser aplicada de ninguna manera, porque en todo caso debió también modificarse algunos preceptos, por ejemplo, constitucionales. Por ejemplo, ya nuestras normas en el Perú dicen que la menor de edad, por ejemplo, una mujer de 16 años, al tener un hijo, adquiere ciertas capacidades. La mamá de 16 años puede demandar alimentos, puede... Primero ejerce la tenencia y custodia de su hijo legalmente, demanda alimentos, firma una demanda, o sea, pero está escrito en la ley. Entonces, Simplemente no solamente... tengo que ir cerrando, discúlpeme, Sí. alcalde, pero ¿cree que esta ley va a contribuir a que se reduzca la criminalidad en el país? Tal cual se ha hecho, sin un diálogo previo, sin un entendimiento con las demás instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, no va a funcionar porque, en primer lugar, no se va a aplicar. El INPE, sabemos, hay hoy 102.000 presos, no hay donde poner más presos, entonces, obviamente, la tendencia del juez va a ser no remitir al menor como adulto a un penal de mayores, porque para eso sí debiera haber, igual en el penal de adultos, una sección separada, un pabellón separado para ellos. Eso no existe. O sea, es hoy la norma inaplicable. Correcto. Porque sí colisiona con algunos preceptos constitucionales y porque en lo material no hay un pabellón separado para ellos. O sea, hoy Muy es bien. inaplicable. Alcalde Allison, le agradecemos su presencia en el programa, Gracias. muy amable por estar con nosotros y compartir sus reflexiones aquí en Ampliación de Noticias. Son las 8:49.